Ya, comenzamos. A ver, chicos, nuevamente, ¿no? Buenas tardes a todos, buenas tardes, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver en la proyección, el día de hoy vamos a desarrollar la continuación de las actividades económicas. Y el día de hoy nos toca hablar acerca de las actividades económicas secundarias. Y justamente para hablar de este sector o este rubro, tenemos que hacer énfasis en lo que vendría a ser, ¿no? Las industrias. Claro, si hablamos de actividades secundarias, hablamos de la industria. Y pasamos a la primera proyección. Ahí está, ¿no? Concepto. ¿A qué se le llama industria? O en este caso fábrica, ¿no? Como se le suele llamar. ¿No? Las industrias o las fábricas vendrían a ser aquel esquema donde se va a generar la transformación, ¿no? Una vez que se ha extraído la materia prima, ¿te acuerdas muy bien? Tanto en la pesca, tanto en la minería, tanto en la agricultura, tanto en la ganadería, que vendrían a ser las actividades primarias, una vez que se obtiene los recursos, se van a transformar. ¿Dónde? Justamente en la industria, ¿no? Con el fin de obtener, ¿no?, productos elaborados, productos que van a estar disponibles para la venta. ¿Dónde? En los diferentes mercados mundiales. ¿Correcto? Nuestro país también tiene este tipo de actividad llamada las actividades económicas secundarias o también llamada industria. ¿Correcto? Vamos a pasar al siguiente punto. 2. Los elementos de la industria. ¿Correcto? Los elementos de la industria, ¿no?, básicamente vendrían a ser 5 puntos, 5 elementos, ¿correcto? 5 elementos. El primer elemento fundamental que debe haber en toda industria vendría a ser las máquinas, claro, porque justamente estos instrumentos nos van a ayudar a procesar todos los recursos que traemos de la naturaleza para transformarlos en la fábrica. Por eso se requiere como primer elemento a las máquinas. Ahora, el segundo elemento fundamental, a ver, chicos, a ver, por favor, gracias. Ahí está, ahora sí ya no va a suceder eso. A ver, entonces, el segundo elemento fundamental vendría a ser el uso de la mano de obra. ¿Qué es eso, profesor? El uso de la mano de obra vendría a ser simplemente, ¿no?, un factor fundamental. ¿Por qué? Porque se requiere de empleados, claro. ¿O acaso tú crees que un producto para ser transformado no se requiere de personas? Sí, sí se requiere de personas. Es muy importante. Por eso dice ahí la mano de obra. Y como puedes ver, a un costado, a la mano derecha, está, ¿no?, los empleados, los trabajadores que forman parte de la industria. Es el segundo elemento importante para la producción, para la transformación de... Como los servicios. Así es. A ver, ahora sí, pasamos al tercer elemento de la industria, ¿no?, que vendría a ser la tecnología. Claro, en toda industria es fundamental lo que vendría a ser el uso o la aplicación de elementos tecnológicos. Claro. ¿O cómo creen que las máquinas de todas las fábricas se programan? A través de sistemas tecnológicos, con la ayuda de muchas aplicaciones ligadas a la computación, a la globalización, ¿correcto? Así es. Ahora, pasamos al cuarto elemento dentro de las industrias, que vendría a ser las materias primas. Ya le hemos dicho, ¿qué son las materias primas? Son aquellos recursos que se han extraído, ¿de dónde? De la pesca, ¿no?, de la minería, ¿no?, también que se han traído de la agricultura, de la ganadería. ¿Para qué? Para ser procesados dentro de estas industrias. Ahí tenemos el dibujo, mira, ¿no? Ahí tenemos la madera, correcto, que la tala, ¿no? Tenemos ahí productos agrícolas como el trigo, ¿no? Tenemos ahí el algodón, ¿no? Ahí tenemos muchos productos, por ejemplo, la caña de azúcar que está ahí, ¿no? Entonces, todo eso se va a transformar. Y justamente forma parte de la pieza clave de la transformación. Y como último elemento tenemos
¿no? El capital, claro. Imagínense, chicos, pues, si no hubiese dinero, ¿no? Si los empresarios no tuvieran dinero, valor económico e inversión, ¿ustedes creen que podría generarse todo este proceso de transformación? Es obvio que no se podría generar, claro. Entonces, es importante, ¿no? El dinero, las grandes inversiones para poder producir dentro de estas grandes fábricas o centros industriales. Ahí está. Entonces, pasamos al siguiente punto importante. El siguiente punto importante vendría a ser, a ver chicos, el siguiente punto importante vendría a ser los factores que determinan la industria. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que en el mundo existen justamente gran cantidad de fábricas o industrias, pero ¿dónde hay mayor concentración de dichas fábricas? ¿Será en el hemisferio norte del planeta o en el hemisferio sur? ¿Dónde se encuentran los países más desarrollados? ¿En el sur o en el norte? ¿No? En el norte, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en América tenemos Estados Unidos, se encuentra hacia el norte. Si hablamos de Europa, ¿Europa dónde se encuentra? Hacia el norte del planeta. El continente de Asia, donde está China, Japón, ¿dónde se encuentran? Hacia el norte del planeta, claro. Y ahí, como dice bien claro en la diapositiva, ¿no? Ahí dice que en el hemisferio norte se encuentran justamente los países más desarrollados. ¿Por qué? ¿Por qué son los países más desarrollados en la industria? ¿Por qué? El primer punto dice, porque tienen fuente de energía. ¿Como cuál? Tienen energía térmica, tienen energía hidroeléctrica, tienen energía nuclear y también uso de grandes combustibles, ¿correcto? Tienen abundantes recursos, a diferencia de los países que se encuentran hacia el sur del planeta. Claro, por eso tienen bastante industria, a diferencia de los países ubicados hacia el sur. Ahora, pero también tienen otra riqueza. Por ejemplo, tienen transportes, ¿no? Medios de comunicación importantes, ¿no? Si te das cuenta, a ver, si hacemos la diferencia entre Japón y el Perú, por ejemplo, allá en Japón estamos hablando de medios de transporte, por ejemplo, trenes bala en Japón, ¿no? Tienen medios de transporte, autos ya de última gama. En cambio, acá en el Perú, recién con las justas tenemos, por ejemplo, la línea del tren, ¿no? Recién se está construyendo otra línea de tren eléctrico. En cambio, en Japón ya el nivel de desarrollo es distinto. Claro, acá hay mototaxis nomás. No, a ver, si hablamos de la diferencia de transportes, los países industriales nos superan, ¿no? Nos superan demasiado, nos superan, ¿correcto? Es por ello que allá la industria tiende a ser más sofisticada. Las fábricas tienden a tener grandes, ¿no? Recursos, sobre todo grandes medios de transporte. Tienen grandes ómnibus que trasladan sus productos a diferentes lugares del mundo, ¿correcto? Así es. Ahora, ¿por qué también, vamos a ver acá, siguiente diapositiva, ¿no? La siguiente proyección. ¿Por qué también, ¿no? Estos países son los que concentran más cantidad de fábricas e industrias? Justamente porque tienen también mayor cantidad de mano de obra. ¿Qué es la mano de obra, profe? Ya lo hemos dicho hace un rato. La mano de obra vendría a ser justamente la cantidad de empleados o trabajadores que tiene, ¿no? Las fábricas. Por ejemplo, ¿dónde se encuentran los países más habitados del mundo? Están China y la India, que se encuentran ubicados hacia el norte de nuestro planeta. Claro, y como hay gran cantidad de habitantes en esos dos países, es ahí donde se explota más, ¿no? A los habitantes, a los pobladores. ¿Cómo qué? Como empleados en grandes fábricas. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el país donde hay mayor industrias o fábricas? Esa vendría a ser China. ¿Por qué? Porque es el país más habitado. ¿Y China dónde se encuentra? Se encuentra en el norte de nuestro planeta, hacia el hemisferio norte, ¿correcto? Ahora, en China hay bastantes fábricas transnacionales que vienen de otros países y vienen a levantar sus fábricas en China. ¿Por qué? Porque hay bastante población. Y esa población
trabaja justamente para poder obtener un salario, un sueldo, ¿no? Así sea bajo, allá la población trabaja por un salario muy bajo, ¿no? Mínimo. Entonces, es por ello que estos grandes países de alto desarrollo cuentan con gran cantidad de empleados. Por eso dice existencia de la mano de obra, porque existen miles de empleados. A diferencia, ¿no?, de las fábricas que existen en nuestro país o en otros países de bajo desarrollo. ¿Correcto? Ahora, pasamos al siguiente punto. ¿Por qué estos grandes países industriales, grandes países de desarrollo, son, ¿no?, son de gran nivel económico? Fíjate, también porque cuentan con mercados amplios. Claro, si tú te das cuenta, en estos países desarrollados como Estados Unidos, como Japón, como China, tienen grandes mercados dentro de su país, grandes supermercados, ¿no? En diferentes lugares de su territorio existen gran cantidad de mercados, ¿no? Y son grandes, tremendos, donde llegan muchas personas, clientes, a comprar los productos, ¿correcto? En cambio, acá en el Perú, son muy pocos los supermercados, ¿no? Son muy pocos los mercados donde se abastece. Y sí existen mercados grandes acá en el Perú, pero son de un desarrollo muy bajo. Por ejemplo, ¿no?, acá tenemos La Parada, ¿no? Es un mercado muy precario. Por ejemplo, tenemos los mercados muy aledaños. Por ejemplo, el mercado mayorista de Caquetá, ¿no? Muy precario. En cambio, los países desarrollados como China, como Estados Unidos, tienen mercados donde se aplica la tecnología. Para vender, simplemente se requiere de una tarjeta de crédito, ¿no? Para poder trasladar, distribuir, ¿no?, simplemente se necesita del uso de aplicaciones tecnológicas, ¿no? Hasta inclusive deliveries, ¿no? Ahora, acá todavía nos falta mucho por desarrollarnos. Acá nosotros tenemos que ir al mercado a comprar, ¿correcto? Así es. Ahora, y por último, ¿por qué los países desarrollados económicamente cuentan con gran cantidad de industrias? Porque también tienen muchos factores naturales como el clima, el relieve y sobre todo la hidrografía, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuentan con grandes terrenos o áreas de cultivo donde se puede producir alimentos. Claro, estos países cuentan con grandes recursos para extraer ganadería, agricultura, la pesca, ¿no?, la minería. Entonces, fíjate, estos países cuentan con toda esa capacidad, cuentan con gran cantidad de empleados, cuentan con mercados muy avanzados, cuentan con medios de transporte, cuentan con terrenos para producir. Entonces, son grandes empresas transnacionales. Claro, así es. Ahora, pasamos a la siguiente proyección, ¿correcto? Dice, principales ramas industriales, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O sea, los tipos de industria que existen en el mundo. Los tipos de industria que existen en el mundo, ¿no?, son tres, ¿no? Son tres. A ver, tenemos la industria pesada. ¿Qué quiere decir industria pesada? ¿No? Los tipos de industria, y comenzamos con la industria pesada. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que básicamente se va a encargar de la producción de elementos como es el caso, ¿no?, de los grandes instrumentos de construcción. Por ejemplo, si ustedes se habrán dado cuenta, ¿no?, ¿qué se requiere para construir un edificio, una vivienda, ¿no? Se requiere de fierros, ¿no? Esos fierros extensos con los cuales se construyen las columnas, ¿correcto? ¿Y dónde tú crees que se producen esos grandes elementos? Justamente en la industria pesada. Es ahí donde se genera la producción. ¿Y cómo se llaman esas fábricas? Se llaman fábricas siderúrgicas, donde se producen estas herramientas. También existen fábricas metalmecánicas, donde se genera la producción ¿de qué? De automóviles, ¿correcto? Por ejemplo, acá en el Perú, ¿hay fábricas metalmecánicas? No, no existe, claro, pues. ¿Por qué? Porque acá no producimos autos, ¿correcto? Simplemente los traemos del exterior, del extranjero. Importamos. A eso se llama importación. ¿Qué quiere decir? Traer de afuera,
correcto, hacia nuestro país. Por eso cuesta demasiado acá los autos, claro, porque para traerlos es una inversión y para venderlos también se necesita aumentar el precio. ¿Para qué? Para poder obtener una ganancia. Claro. Ahora sí, pasamos al segundo tipo de industria que existe, industria de equipo. ¿Por qué se le dice industria de equipo? Porque acá se va a producir la fabricación de electrodomésticos, ¿no? De herramientas, ¿correcto? Por ejemplo, a ver. Dice, Andy dice, a ver, hacemos una pausa, ¿no? Andy dice, profesor, los mototaxis yo pensaba que se fabricaban. No, no se fabrican acá, son importados. Acá lo único que se hace, a ver, déjame explicarte, se trae del extranjero y acá simplemente se arman, como si fueran rompecabezas, ¿no? Correcto. Entonces, acá simplemente hay talleres donde simplemente se empiezan a armar, porque vienen por partes, ¿no? Los autos, los ómnibus, los camiones, ¿no? Los trailers, todas las maquinarias vienen acá desarmadas y acá se empieza, ¿no? A armar como un rompecabezas, pues, ¿no? Entonces, pasamos a la segunda industria, ¿no? Habíamos dicho de la industria de equipo. Correcto. La industria de equipo es aquella que produce o fabrica electrodomésticos. Claro. Acá en nuestro país no contamos con esa tecnología. Claro. Tampoco contamos con esa tecnología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las marcas prestigiosas de electrodomésticos, ¿no? Se producen en los países desarrollados. Países como Estados Unidos, como Japón, China, ¿no? Correcto. Así es. Entonces, eso corresponde al sector, al rubro de la industria de equipo. Y por último, tenemos la industria ligera, ¿no? O también llamada de consumo, porque es aquí donde se procesan los alimentos. Y esa sí tenemos, correcto. La industria ligera sí la tenemos acá. ¿Por qué? Porque hay industrias o fábricas, por ejemplo, una de ellas es la marca Molitalia. No sé si ustedes habrán escuchado esa marca, la cual se encarga de procesar el trigo, ¿para qué? Para producir derivados, por ejemplo, harina, por ejemplo, los fideos, ¿no? Así es, los espaguetis, ¿no? Correcto. También tenemos otra industria llamada Alicorp, que se encarga de procesar, por ejemplo, el aceite, ¿no? El aceite, no sé si ustedes habrán visto esa marca, ¿no? También tenemos otra marca que se llama Gloria, ¿no? Que procesa la leche y lo genera en diversos derivados, como cuáles, queso, leche envasada, leche deslactosada, ¿no? También el yogur, ¿no? Correcto, así es. Entonces, esa sí tenemos, ¿no? Esa sí tenemos, ¿no? Ahí está. Ahora, pasamos a la siguiente proyección. Ahora sí, fíjense chicos, vamos a conocer acá, ¿no? Algo muy interesante, correcto. Lo que vendría a ser, ¿no? La categoría de los países dependiendo de qué es lo que producen, claro. Y justamente te acuerdas que habíamos hablado mucho acerca de los países desarrollados, claro. Ahí está, mira, son en total 5 categorías, ¿no? Son 5 categorías, así es. La primera se llaman los países industrializados, claro. Ahí tenemos el caso de Estados Unidos, Canadá, Alemania, ¿no? Australia, ¿no? Etcétera, etcétera. Japón, China, ¿no? Tenemos acá en esta categoría países industrializados. Yo les hago la pregunta, ¿cuál es el país más industrializado en el mundo? No me digan Estados Unidos, ya no lo es. Hace un par de años, muy bien Gerard, hace un par de años, muy bien Rafael. Así es, a ver, entonces es China, correcto, ¿no? Hace un par de años, Estados Unidos ya dejó de serlo, correcto. Ahora es justamente China, ¿no? China. Ahora, pasamos al segundo grupo, que son los países en transición, ¿correcto? Son los países en transición. ¿Y a qué se le llama países en transición? Que están en ese proceso ya a punto de llegar a ser industrializados. Claro. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, Albania, Armenia, Croacia, Eslovenia, ¿no? Son países que ya están a punto de llegar al mismo nivel que los países de primer mundo. Ahora, pasamos a la tercera categoría, los países manufactureros o manufacturados, ¿no? ¿Qué quiere decir manufacturados? Aquellos que todavía
aplican la mano de obra, todavía aplican el trabajo de los empleados, pero con la ayuda de las máquinas, claro, que ya producen. ¿Qué pueden producir estos países manufacturados? Producen, por ejemplo, medios de transporte, como autos. Es el caso de Brasil, sí. Así te sorprendas, Brasil sí produce autos, pero nuestro país no produce, Andy, no produce, ni Toritos produce, ¿no? Mototaxis no produce. Ahora, pero Brasil sí produce. Brasil sí produce ómnibus, ¿no? Avionetas, ¿no? Embarcaciones, sí, correcto. Son países que ya están, ¿no?, resaltando dentro de la economía. Ahora, también tenemos la cuarta categoría, que son los países incipientes, ¿no? O exportadores de productos. Claro, y ahí está nuestro país. ¿Por qué se le dice exportador de productos primarios? Porque nuestro país lo único que se encarga de vender afuera, ¿qué cosa es? Es materia prima. Por ejemplo, nuestro país vende a muchos países como China, Estados Unidos. ¿Qué vende? Vende metales como el oro, la plata, el cobre, correcto. Los vende tal y como salieron de la montaña. Claro, sí, eso es cierto, Gerard, ¿no? Muchos de los productos los vende y recibe poquito recibe nada más. ¿Por qué? ¿Por qué recibe poco, profe? Porque solamente los vende tal y como salen de la naturaleza, pues. No necesita un proceso. Por ejemplo, si exportamos espárragos, vegetales, frutas, recibimos muy poco. ¿Por qué? Porque no han sido procesados, simplemente son vendidos así. Lamentablemente, esa es la realidad de nuestro país, ¿no? Regalamos nuestros recursos porque no tenemos la tecnología suficiente. Y por último, tenemos los países, por lo menos no somos los últimos, ¿no? Por lo menos no somos los últimos. Nosotros nos encontramos en el penúltimo lugar, ¿no? En el cuarto nivel de países incipientes. Y vamos al último lugar, que son los países que exportan combustible, ¿no? Es el caso de Venezuela, pues. Por eso Venezuela económicamente está por debajo de nosotros. Venezuela, está Ecuador, ¿no? Están sobre todo muchos países del África. Y tú sabes que el continente de África es el más pobre del mundo. Lo único que se explota del África, ¿qué es? Es el petróleo. Claro, claro, chamo, sí, así es, claro. Entonces, sí, pues lamentablemente esos países están en la base, en una crisis económica muy notoria, ¿no? Ellos sí están prácticamente en un nivel muy bajo, lo cual necesita todavía muchísimo desarrollo. Ya, entonces pasamos a la siguiente proyección, chicos. Ya, esta es la última, ¿no? Esto vendría a ser prácticamente lo último dentro de la clase de hoy. Pasamos a las industrias del Perú, fíjate. Las industrias del Perú son muy pocas, demasiado, diría yo. Son muy poquitas, son muy reducidas. Y si hay, son en pequeñas proporciones, ¿no? Estamos hablando de industrias que escasean, ¿no? Claro, Gerard, ¿no? Es muy escaso acá. Falta mucha tecnología, sobre todo, mucha inversión. Eso es lo que falta. Ahora, entonces, acá tenemos la industria siderúrgica, pero profesor, usted me dijo hace un rato que no teníamos esa industria. Claro, pero nosotros hablamos de una industria pequeñita, muy pequeñita, insignificante, a comparación de otros países que tienen sus fábricas tremendas, tienen gran cantidad de empleados. En cambio acá es pequeñísimo, ¿no? Por ejemplo, ustedes habrán escuchado el reclamen comercial de los aceros Arequipa. Justamente esa empresa justamente se dedica a la industria siderúrgica, ¿no? ¿Produce qué cosa? Aceros, claro, los fierros, ¿no? Claro. A ver, pasamos al siguiente punto, ¿no? A ver. También otra industria que tiene nuestro país vendría a ser metalmecánica. ¿Qué quiere decir eso? Que es aquí donde se producen, ¿no?, o se procesan lo que vendría a ser pequeñas autopartes, ¿no?, de electrodomésticos. Acá, por eso yo ya dije bien claro, acá no se producen electrodomésticos en el Perú, simplemente autopartes, ¿no? Pequeñas partes, dispositivos, que eso sí se puede producir acá, ¿no?
pero no electrodomésticos, tampoco automóviles, ¿no? ¿Se puede producir algunas partes? Sí, pero no todo el producto, ¿no? Ahora, también tenemos la industria textil. En eso sí tenemos, ¿no? Regularcito, por decirlo así. Por ejemplo, sin ir tan lejos, ¿ustedes han escuchado del Emporio Gamarra? Me imagino que habrán escuchado de Gamarra, inclusive también ahí compramos nuestra ropa, ¿no? O tú la compras en Ripley. Bueno, yo la compro en Gamarra, pues, ¿no? Entonces, ahí tenemos el ejemplo, sí. Entonces, Gamarra, ¿no? Fashion, ¿no? Gamarra Fashion, ¿no? Entonces, justamente acá tenemos la industria textil. Gamarra es un emporio, no solamente vende, sino también produce. Produce ropa a por montones, sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, otra industria que hay en el Perú se llama la industria de materiales de construcción. Ustedes habrán escuchado los comerciales, los reclamen de cemento, ¿no? Cemento andino, cemento sol, ¿no? El cemento inca, ¿no? El cemento apu, ¿no? Ya. Justamente acá también tenemos ese tipo de industria, pues. Por eso dice ahí, industria de materiales de construcción, claro. El tuntún, claro. Entonces, es ahí donde también nosotros tenemos, pero son pequeñas industrias, pequeñas fábricas, ¿no? Son muy pequeñas, ¿no? Pero por lo menos, ¿no? Tenemos dentro de esa categoría. Y por último, que es la más importante, que ya le hemos dicho hace un rato, la industria alimentaria, ¿no? Que según el tipo de industria vendría a estar en la industria ligera, ¿te acuerdas? En los tipos de industria que hemos hablado en el tercer punto, ya hace un buen rato. La industria ligera o industria alimentaria, como dice ahí, ¿no? Se encarga de qué? De procesar los alimentos. La marca Molitalia, como te dije hace un rato, ¿no? La marca Alicorp, ¿no? E inclusive la marca Coca-Cola, claro. ¿Te acuerdas? Coca-Cola le compró todas sus acciones, le compró toda la empresa. ¿A quién? A Inca Cola, pues. Te cuento algo, Inca Kola es la marca nacional, ¿no? A todos les gusta Inca Kola, bueno, no, quizás no a todos, sino a la gran mayoría, ¿no? A la gran mayoría le gusta la Inca Kola acá en el Perú. Y hace muchos años atrás, muchas décadas atrás, llegó Coca-Cola para hacer la competencia. Pero a pesar de eso, a pesar de que Coca-Cola es conocido a nivel mundial, no le pudo ganar a la famosa Inca Kola. ¿Y qué hizo Coca-Cola? Como Coca-Cola es una marca internacional mundial, la compró a Inca Kola. Prácticamente compró todas sus acciones. Ahora Inca Kola ya no es nacional, ahora le pertenece a la Coca-Cola, ¿correcto? Así que cuando elijas entre Coca-Cola e Inca Kola, estás consumiendo lo mismo, pues, ¿no? No es, simplemente es el color, ¿no? La variación. Ahora, entonces, ese también es otro tipo de industria alimentaria, claro, de consumo, ¿no? De consumo. Así es, chicos. Entonces, sí, pues, el comercial siempre dice, ¿no? Inca Kola, el sabor nacional, pero no es nacional, ya no es nacional. Así es, chicos. Entonces, hasta este punto estamos culminando con la clase. Espero que haya sido de su agrado, ¿no? Este tema muy interesante acerca de la industria, ¿no? Los tipos de industria, los países industriales, su clasificación, ¿no? Cuáles son los elementos de la industria y sobre todo, ¿qué industria existe en nuestro país? Hemos hablado, ¿no? Industria siderúrgica, metalmecánica, industria de construcción, industria textil, ¿no? E industria alimentaria. Las empresas de ropa peruana, claro, eso pertenece a la industria textil, claro. Ahí tenemos a Gamarra, tenemos varias fábricas, pero no son tan grandes a comparación de los grandes centros industriales que tienen otros países de desarrollo, sí. Ahí está. Ya, chicos, sí me llegó tu tarea, no te preocupes. Ahora, damos por finalizado, ya quedó grabado la clase, sí, no se preocupen, ya va a estar subido en el canal de YouTube. Entonces, eso ha sido todo por hoy, ¿no? Voy a culminar con lo que vendría a ser